Los juegos han vuelto a Francia tras 100 años y esta vez con más escalada que nunca. En este vídeo responderemos a cómo serán las nuevas competiciones de escalada, quién podrá ir, cuándo serán, qué narices es esto y algunas cosillas más, pero primero, pongámonos en contexto. El Palacio de Versalles, el Parque de los Príncipes, el Palacio de la Concordia, Le Bourget. Estas son algunas de las 11 sedes donde se darán los más de 60 deportes de este año, 62 para ser exactos, entre los cuales tenemos boxeo, ciclismo, disparo, escalada, breakdance, siendo el breaking la nueva incorporación como lo fue en el 2020 con la escalada. Ahora bien, si te acuerdas de esos Juegos Olímpicos, Tokio 2020, quizás también te acuerdes de esa catástrofe, ese error garrafal que fue el que todos los escaladores competían tanto en boulder como en dificultad como en velocidad. Eso, bueno, no gustó mucho a la gente. Y aunque después explicaron que esa fue una de las restricciones que tuvieron, el de una medalla para todos, tanta mezcla dejó una sensación extraña, chirriante, ¿sabes? Que fue muy caótico. Aún así, ello también demostró que grandes escaladores son muy versátiles y pueden sacar tanto grandes tiempos como sólidos tops. Y por lo que dijeron, como ya no es un deporte nuevo en estos Juegos Olímpicos, ahora sí han decidido separarlos porque tienen la posibilidad, pero solo para dos en vez de uno. La meta es llegar a 3. Pero bueno, por ahora tenemos boulder y dificultad y separado velocidad, que es un pasito, pero no te sabré decir si es mejor o peor. Leo, los dos eventos son completamente distintos y los aficionados se darán cuenta solo con mirar el cuerpo de los escaladores. Los estilos son muy distintos y además, como la velocidad ya no es parte de la prueba combinada, será más fácil entrenar. Preparar las 3 disciplinas será muy duro. Está muy bien porque ahora podemos centrarnos en nuestra especialidad. Orián Bertón. Perfecto, pues ya lo tenemos todo montado. Ahora, ¿quién competirá y cómo podrá hacerlo? Solo que esto no es tan sencillo, entonces trataré de simplificarlo mucho porque lo que ponen en las páginas está muy mal escrito. Te lo pongo en la descripción por si lo quieres ver, ¿vale? Pero es complicado. Vale, te lo voy a separar en 2 tablitas para que lo comprendas mejor porque ya te digo, es complicado y lo vas a necesitar. Tenemos por una parte la sección de boulder y dificultad, y por la otra a la de velocidad. Luego para ambas pruebas habrán 3 formas de clasificarse: por campeonatos del mundo, por clasificaciones continentales y por competiciones continentales. Diferencia sutil pero importante. De aquí saldrán 3 campeones por género, ¿vale? 3 chicos, 3 chicas. Esto se hace en Berna, ¿vale? Y ahora mismo están porque siguen hasta el 12 de agosto de 2023. Luego te voy a dejar una lista de reproducción por aquí, ¿vale? Que voy a ir actualizando para que no te pierdas nada. Después por velocidad también saldrán 2 clasificatorias continentales. Mira, te voy a decir dónde son. Clasificatoria panamericana, clasificatoria europea, clasificatoria asiática, clasificatoria oceánica y clasificatoria africana. Luego de estos 5 solo cogerán a los primeros de cada clasificatoria continental. Y después las competiciones continentales, donde en boulder y dificultad escogerán a 10 y en velocidad a solo 5. Y después, por si todo esto no fuera ya un suficiente barullo, el Comité Olímpico Nacional seleccionará a 2 en función de aquellos competidores que tengan un mayor ranking y que previamente hayan estado clasificados en los Juegos Olímpicos. Este punto es según yo lo he comprendido y es algo difuso, ¿vale? Entonces si alguien, por favor, si alguien sabe de esto mejor, que lo ponga en los comentarios porque es súper necesario. Con todo, de boulder y dificultad saldrán 20 clasificados y de velocidad saldrán 14. Por género, claro. Ya con todo esto llegamos a París 2024, donde te dejo esta lista con los días y las horas, que te recomiendo que hagas una captura de pantalla para que lo tengas ahí en el calendario ya puestecito y bien arreglado. Vale, tras todo esto, que ya era lo más denso del vídeo, te felicito porque eres un completo experto de París 2024, sección escalada. Así que lo siguiente ya será, bueno, espuma auditiva. Voy a contar porque estoy aquí sudando la gota gorda y emocionándome tanto por los Juegos Olímpicos, y es que para mí los Juegos Olímpicos realmente es una oportunidad. Es una oportunidad para descubrir nuevos talentos, para disfrutar de los antiguos y para vivir una jornada, bueno, de deporte internacional. Es una oportunidad para aprender e inspirar. Porque igual el espíritu de los Juegos Olímpicos reside en tomárselo en serio, ¿sabes? En coger ese sprint, ese juego amateur y profesionalizarlo. Y al final escalarlo y encontrar algo más grande que simplemente el juego, sino una comunidad, un sitio donde te puedas
desarrollar y hacer cosas. Desde que Alberto Ginés ganó en el Tokio 2020, muchos, pero muchísimos españoles se han aventurado a, bueno, voy a escalar, a ver qué tal, ¿no? Porque es como esa cercanía. Y es que ya ni siquiera hablamos de la escalada, sino de cualquier deporte. Porque bien te puedes obsesionar e inspirar con Schubert, con Ondra, con Gambret, con Mori o Bertón. Pero igualmente, si haces golf, boxeo, natación, esto es un foco tuyo. Dices, ¡buah, es una pasada, quiero ir ahí! Eso es lo bueno de los juegos, que te inculca una mente de superación, esfuerzo, no sé cuántos. Más allá de lo que haya pasado para que tengan que hacerse, más allá del sufrimiento que tengas que pasar para llegar hasta ahí, el simple hecho de ser tú ahí un personaje que diga, ostras, voy a verlo, voy a escalar y voy a entrenar al mismo tiempo que muchas personas también, o que los deportistas, o voy a estar más al tanto de la escalada, o más al tanto de mi deporte, más al tanto, ¿sabes? Es muy chulo eso. Porque es que al final, como todas las cosas que son tan grandes, yo creo que los juegos acaban siendo un poco más allá que los juegos en sí, sino que acaban siendo esos nervios quizás, ese estrés antes de oír el pistoletazo, esa preparación, ese sufrimiento, esa afición que va justamente hasta tu sitio solo para verte, para animarte, porque esas personas que vemos ahí, ya sea escalando o corriendo o haciendo mil peripecias, en una fracción de segundo dejan de ser personas y se convierten simplemente en símbolos, en símbolo de esfuerzo de mi país. De mi país es líder en escalada, en kayak. Y lo que hacen estos símbolos es convertir justamente esa meta, ese top, en algo mucho más valioso, mucho más. Porque ya no es solo la distancia o quien llegue más rápido arriba o más largo a la distancia, sino de la persona corriente de a pie que dice, ostras, voy a probarlo, ostras, voy a verlo, ostras, esto me gusta. Es un lujazo. Y esos son los Juegos Olímpicos. Pero ahora sí, ¿qué sería de los Juegos Olímpicos sin sus mascotas? En este año tenemos a los Figes. Y por si no te has dado cuenta, son gorros frigios de estos del cuadro de la corona. Bueno, ya sabes cuál es, ¿no? Van con el tema de fraternidad, igualdad y no sé cuántos de Francia, ¿vale? Por ahí va la cosa. Ahora sí, muchas gracias por informarte con este vídeo. De veras, dale su gran apoyo porque ha llevado mucho trabajo, mucho más del que parece. Hasta el siguiente vídeo, Carpiano.